Hola, mi nombre es Luz Clarita Gómez Isaías y en esta ocasión hablaremos acerca de cómo desarrollar el pensamiento crítico y creativo ante tres situaciones diferentes. Primero iniciaremos identificando y reconociendo cuál es el concepto que tenemos acerca de pensamiento. Según Smirnov, en 1978, dice que define el pensamiento como el reflejo generalizado de la realidad en el cerebro humano, realizado por medio de la palabra, así como de los conocimientos que se tiene y ligado estrechamente con el conocimiento sensorial del mundo y con la actividad práctica de los hombres. Es decir, el pensamiento incurre en un conjunto de habilidades como son imaginar, discurrir y hacer juicios. Por otra parte, el pensamiento crítico es autodirigido, autodisciplinado, autorregulado y autocorregido. Este pensamiento supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y sociocentrismo natural del ser humano. En conjunto con este tipo de pensamiento vamos a encontrar al pensamiento creativo, los cuales combinados permiten dar solución a ciertas problemáticas. En la cuestión del pensamiento creativo, este hace referencia a la manera de procesar la información para hallar soluciones originarias ante los nuevos retos que se presenten en la vida diaria. Es importante identificar que para que podamos desarrollar estos dos tipos de pensamiento en el aula, necesitamos como docentes, en primer lugar, eliminar todo tipo de clases tradicionales, ya que estas lo único que hacen es bloquear las operaciones mentales de los niños. Por lo contrario, lo que debemos hacer es influir en el desarrollo del pensamiento de estos, haciéndoles reflexionar sobre la realidad en la que se desenvuelven, permitiéndoles emitir sus propias ideas, aunque estas a veces no van a concordar con el tema del que se esté hablando. Sin embargo, vamos a ir permitiendo que el alumno vaya desarrollando de manera creativa sus operaciones mentales y sobre todo que desde la infancia se pueda desenvolver con fluidez en cualquier circunstancia de la vida. Es importante que demos a nuestros alumnos esa libertad de expresión, de reflexión, de fijación de ideas y que abramos la posibilidad de ir más allá de lo que se ve y se siente, es decir, de que se vuelvan responsables de toda acción proyectora. Para que acontezca el pensamiento crítico en las aulas de clase, es necesario que se trabaje con los materiales curriculares de gran potencialidad. En este caso pueden iniciar desde los narrativos y dirigir todo esto hacia la investigación. De acuerdo a la ONU 2016, menciona que las escuelas deberían proporcionar una educación que prepare a los jóvenes tanto para la vida como para el trabajo. Esto nos remonta a que en la educación básica es necesario hacer un acompañamiento. Esto no quiere decir que se deje de pensar, se tiene que favorecer el desarrollo del pensamiento, que los alumnos razonen, que perciban el mundo y así vayan construyendo su personalidad. Una educación fundamentada en valores de convivencia, solidaridad, democracia, debe permitir al futuro ciudadano el fomento de su personalidad, procurando mejores formas de aprendizaje, creando la independencia individual, sus propias ideas, sus pensamientos, que se afiancen en la lectura y en la investigación. Se trata, en este caso, de educar ciudadanos que puedan contribuir con el progreso y la evolución del país para propiciar un proceso democrático y libre en un ambiente armónico donde el docente genere, a partir de estrategias renovadoras, el proceso de aprendizaje. ¿A qué nos remontamos con esto? A que para poder desarrollar estos dos tipos de pensamiento, tanto el creativo como el crítico, es importante que en las aulas los docentes seamos un acompañamiento y una guía, que no dejemos solos al alumno, pero que sí le demos esa libertad para poder pensar, para reflexionar y sobre todo para expresar sus ideas. ¿Cómo reaccionar ante tres diferentes situaciones? La primera es ante una discapacidad. En este caso, antes de abordar las estrategias, es importante identificar a qué tipo de discapacidad nos estamos enfrentando. Puede ser física, sensorial, intelectual o psíquica. Y de acuerdo a esta identificación de discapacidad, vamos a ir aplicando actividades de acuerdo al tipo de discapacidad. Cuando en las aulas nos enfrentamos a alguna discapacidad, es importante en primer lugar adaptar esas estrategias, incluso adaptar los espacios que permitan que el alumno pueda desarrollarse plenamente y por consiguiente pues hacer las adecuaciones a las actividades implementadas, sobre todo esto guiándonos sobre la línea de la inclusión. Por otra parte, ¿cómo podemos desarrollar este tipo de pensamientos con la armonía con la naturaleza? Primero, creando ambientes armónicos donde el alumno se sienta a gusto para poder desarrollar su proceso de enseñanza y aprendizaje, trabajando sobre todo en entornos naturales.
Esto permite hacer la sensibilización del alumno y también implementando proyectos productivos, creando huertos escolares, incluso con actividades que parecieran muy sencillas como es la separación de los residuos. Todas estas estrategias acompañadas de un conjunto de habilidades y de actividades que permitan que el alumno vaya desarrollando esa reflexión y ese análisis para identificar la importancia del cuidado del medio ambiente. Y por último, cómo aplicarlo en la atención a los adultos mayores. Es importante mencionar que de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo, nuestras ideas se van formando y esto es debido a las repercusiones que tiene nuestra socialización con el entorno. En este caso, cuando hablamos de adultos mayores, pues es muy probable que nos enfrentemos a ciertas ideologías que ellos ya han aprendido al pasar de los años. Sin embargo, es importante propiciar la capacidad de invención, no quedarse solo con lo que la realidad nos presenta, con el fin de activar la creatividad. En este caso, estos dos tipos de pensamiento podrían ser un poquito complicados de desarrollar en el adulto, pero lo podemos hacer desde la creatividad. Para empezar, es importante generar esa capacidad en que el adulto mayor crea que puede lograr las cosas, buscar la inspiración aplicando las estrategias mentales, atendiendo los estímulos sensoriales, aplicando métodos de ayuda a la creatividad y pues las actividades que podemos implementar serían de acuerdo a la edad del adulto, a sus intereses. De la misma manera se aplica en niños y en adolescentes, dar ese acompañamiento para que esa motivación sea permanente y sobre todo aplicar algo que se llama higiene mental, que se refiere a que pues ante ciertas situaciones o ciertas problemáticas se dé un descanso ante buscar la solución a ese problema y que no se deje solamente en el abandono de la situación, sino que pues se busquen ciertas actividades que permitan dar solución a la problemática a la que se enfrente y esto va a permitir que poco a poco se vaya desarrollando tanto el pensamiento creativo como el pensamiento crítico.